Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto podernos saludar nuevamente por este medio. Gracias al Señor podemos estar con vida, con salud, cubiertos siempre con su gracia tan maravillosa. Y lo más importante es que tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones. Este día quiero compartirles algo o un tema que para mí pues he podido ver un poco más allá hemos podido analizar un poco más sobre lo que se voy a tratar este tema. Y este tema lo he titulado Somos hijos de Dios. Somos verdaderos hijos de Dios. Y el texto que les voy a compartir está en Primera de Juan, el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 10. Y quiero empezar diciéndoles que gracias al Señor podemos seguir leyendo su palabra, gracias al Señor podemos seguir aprendiendo más de Él y tenemos esa libertad para poder conocer más y más de nuestro Dios. Les voy a empezar a leer cada uno de los versículos y vamos a ir detallando ciertos versículos que pueden ser de mucha edificación para nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no conoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Y desde aquí, desde este versículo 1, nosotros podemos evidenciar el gran amor que Dios, nuestro Padre que está en los cielos, nos tiene. Dice, aquí nosotros podemos ver el amor. Dice, Dios nos ama tanto que nos ha llamado sus hijos. Es decir, que no solo nuestro Señor Jesús le llama hijo, sino que por medio de Jesús, nosotros también ahora somos llamados hijos de Dios. Y ahí se evidencia el amor de nuestro Padre. Primeramente, el amor se evidencia cuando envía a su Hijo, y también evidenciamos el amor del Hijo cuando viene al rescate de nuestras vidas, cuando viene a salvar nuestras vidas y sobre todo, obviamente, ustedes ya conocen cómo Cristo Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Pero hay algo que me llama mucho la atención y dice, pero el mundo no nos reconoce como hijos de Dios, pero hay una razón de por qué el mundo no nos reconoce a nosotros como hijos de Dios. Y obviamente dice, y aquí mismo en la palabra de Dios encontramos la respuesta y nos dice, claro, a ustedes no les conocen como hijos de Dios porque no le conocen a Él. Es decir, que para que el mundo a mí me reconozca como una hija de Dios, primero el mundo tiene que conocer a Dios para poder reconocerme a mí. Sin embargo, no con esto yo quiero decir que mi vida no tiene que estar o no tiene que ser la evidencia del amor de Cristo, porque obviamente los que me miran o las personas que están a mi alrededor van a conocer a Dios por causa mía, porque yo estoy reflejando el amor de Dios. Yo soy la transformación de Dios. Yo soy esa obra perfecta que Dios hizo en mi vida. Entonces yo como hija de Dios tengo que dar a conocer al mundo que hay un Dios que es sobrenatural, que hay un Dios que es tan poderoso que puede cambiar y transformar vidas y también corazones. Por medio de mí, por medio de mi vida, de mi testimonio, conocerán al Señor, conocerán a Dios. Pero para que a mí me reconozcan como una hija de Dios, también es necesario que el mundo pueda reconocer al Padre como el único Dios de este mundo. Versículo 2 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Esto es maravilloso, ¿no? Porque aquí lo que el Señor nos dice, ustedes no saben cómo van a ser. Pero lo que sí pueden estar como que seguros de lo que ustedes van a hacer es que van a ser como Él. Es decir, vamos a ser
santos, vamos a ser puros, vamos a estar sin pecado y obviamente vamos a recibir la recompensa que también el Hijo tiene. Podremos, como el Señor, la palabra de Dios mismo dice, seremos coherederos juntamente con Cristo. Versículo 3. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. ¿Cuál es esa expectativa que ustedes y yo tenemos? Pues mi expectativa es ver al Señor Jesús. Nuestra expectativa es que el Señor Jesús nuevamente regrese por su pueblo. Lo que yo espero, lo que yo anhelo es que Jesús me encuentre limpia, que Jesús me encuentre pura y sobre todo con un corazón dispuesto a agradarle todo el día. Así como en su palabra dice en Salmos 37, el Señor dice, día a día cuida de sus hijos o día a día está al pendiente de quienes son justos. Todos los días. Así también nosotros debemos ser o corresponder ese amor, decir día a día yo procuro o yo busco servir al Señor o yo busco agradar a Dios. Y claro, si yo tengo esa expectativa de que el Señor Jesús venga y que Él me encuentre con un corazón obediente a Él, pues yo me voy a mantener pura. Obviamente, es decir, alejada del pecado. Versículo 4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Esto es como que se relaciona con el versículo primero, con el versículo 1, porque dice que el mundo no conoce a Dios, el mundo no reconoce a los hijos de Dios porque no conocen a Dios mismo. En este versículo dice, el que está con Él se aleja del pecado y no vive para el pecado. Pero dice, pero el que no vive con Dios o no conoce a Dios, seguirá viviendo en pecado. Y esto nos llama a cada uno de nosotros, tanto a ustedes como a mí, a mantenernos alejados del pecado. ¿Por qué? Porque si yo digo que soy una hija de Dios, si yo digo que tengo a Cristo Jesús en mi vida, obviamente mi vida no se va a caracterizar por estar en pecado, sino más bien mi vida se caracterizará por tener una vida santa y una vida que sea acorde a los planes y a los propósitos de Dios. Es verdad, ustedes me van a decir, es verdad que hemos pecado muchas veces a pesar de ya tener a Cristo en nuestras vidas. Pero recuerden las palabras que decía Pablo en Romanos 7. Dice, claro, mientras nosotros vivamos en esta naturaleza pecaminosa, pues seguiremos como que dominados muchas veces por el pecado. Yo en mi carnalidad o en mi vida humana, en este cuerpo pecaminoso, en esta naturaleza pecaminosa, siempre voy a estar, me va a traer el pecado, voy a caer en pecado muchas veces, muchas ocasiones. Sin embargo, no podemos justificarnos de eso, es decir, no puedo decir que, es que como yo vivo en esta naturaleza pecaminosa, entonces voy a seguir pecando. No. Si Cristo Jesús vino tanto para salvar nuestras vidas, como también para desligarnos totalmente del pecado, es decir, redimirnos, como dice su palabra, es que mi vida entonces tiene que empezar a seguirse transformando. Es decir, mi vida tiene que estar cada día más alejada del pecado o del mundo y más acercada a Dios. Por eso, como dice mismo su palabra, dice, si aman al mundo, son enemigos de Dios. Si están con Dios, si están en su camino, son amigos de Dios. Y igual, si ustedes ven todo el capítulo 7, como Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Entonces es como que soy el más desdichado, incluso en unas versiones utilizan esta palabra, perdón, expresión, el más desgraciado.
Pero hay algo que Pablo después dice, pero gracias a Dios, la respuesta siempre está en Jesucristo. Y es lo que siempre nos va a pasar a nosotros también. Nosotros también podemos decir, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo. Porque sí, Señor, yo he pecado muchísimas veces, incluso conociendo al Señor, incluso siendo años de cristianos o haber nacido en un hogar cristiano. Hemos cometido pecado y posiblemente seguiremos haciéndolo. Pero lo que no queremos o lo que no debemos hacer es que nuestros pecados sean con una mala intención, o más bien llamémoslo como predeterminados, es decir, sabiendo que eso está mal, pues yo voy, busco estar pecando. Cuando nosotros pecamos a veces es por desconocimiento, muchas veces, sin embargo, esa no es ninguna justificación. Pero lo ideal es que cada uno, tanto ustedes como yo, como decía en el versículo 3, nos mantengamos puros. Pero gracias al Señor Jesús tenemos esa respuesta, esa salvación, y que cuando, como dice en 1 de Juan 1:9, si yo confieso mi pecado, pues obviamente el Señor me limpia y me purifica y me perdona. Versículo 7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Es lo que les estaba comentando aquí también. Dice, y es como que es fuerte esta expresión, ¿no? Si nosotros seguimos pecando, es porque pertenecemos, dice, al diablo. Y obviamente nadie quiere formar parte como que del enemigo. Yo quiero estar siempre del lado de Dios. Muchas veces, a veces nosotros pensamos en que dejamos a Dios por cosas sin sentido. Dejamos a Dios por cosas que no valen la pena. Dejamos a Dios por cosas que serán pasajeras. El mundo se acabará, las cosas que hay en este mundo se acabará, pero si yo estoy unida a Dios, pues viviré para siempre. Y esa es mi mayor esperanza, esa es mi mayor expectativa y ese es mi mayor anhelo que yo quiero seguir. Y miren esa expresión tan fuerte que la palabra de Dios nos dice, que si nosotros seguimos en pecado es porque realmente nunca estuvimos con el Señor. Tal vez si ustedes han visto o dicen, sí, es que esta persona sigue en pecado, sigue tal y cual era antes, posiblemente nosotros podamos hacernos la pregunta, ¿será que en algún momento realmente aceptó a Cristo Jesús como su Salvador? Posiblemente no lo ha sido. Porque obviamente cuando uno recibe a Cristo en su vida o en su corazón, pues hay un cambio gigantesco, hay una transformación, pero eso va gradualmente. Y como en Filipenses también dice, ¿no? El que comenzó la buena obra en ustedes, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que no esperemos que desde el primer día yo sea una buena cristiana, entre comillas, sino más bien que mi progreso o mi vida espiritual irá perfeccionándose. ¿Pero por quién? Por nuestro Dios. Y obviamente no esperar que mi vida espiritual crezca cada día más sin hacer nada. A veces no solo el mundo no conoce a Dios, no solo el mundo no lo reconoce, sino más bien nosotros dejamos de conocer a nuestro Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque no pasamos tiempo con el Señor, porque no estamos leyendo la Biblia, porque no estamos en comunión con personas que realmente nos edifican. A veces el ir a una reunión nos parece cansado, nos parece tedioso, nos parece aburrido, pero preferimos ir con nuestros amigos que no son de edificación, pero ustedes están libres de hacer lo que sea. En Corintios dice, ustedes pueden hacer lo que sea, todo les es permitido hacer
Sin embargo, no todo nos va a edificar, sin embargo, no todo nos va a convenir. Y recuerden las palabras que dice en Eclesiastés, dice, ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen, pueden hacer todo, pero recuerden que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas al Señor de todo lo que hemos hecho. Y es por eso que muchos no conocen a Dios por mi testimonio y yo no conozco a Dios porque he dejado a un lado la presencia de Él. Por eso les animo a que sigamos cada uno de nosotros buscando más y más del Señor, acercándonos más y más a Él. Y no dejemos a Dios por cosas que no tendrán sentido en el día que el Señor Jesús venga. Sigamos. Versículo 9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Muy bien lo dice la palabra del Señor, no por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por su testimonio, por mi testimonio, a mí me conocerán y dirán, Sara o Sarita, ¿es una buena cristiana o es una mala cristiana? Por los frutos que podamos dar, nos identificarán como hijos de Dios o hijos del diablo. Pero lo importante es no estancarnos, lo importante es identificar en qué posición yo estoy, saber si realmente mi vida está consagrada al Señor. Si yo puedo decir, aquí dice, no, los que son hijos de Dios no pueden seguir pecando, no pueden seguir pecando. Pero lo más importante también aquí es que los que somos hijos de Dios tenemos que mantenernos puros, en rectitud, con un corazón sincero, con un corazón siempre, como dice en su palabra, constricto y humillado. Y como les había comentado anteriormente, obviamente vamos a seguir pecando, sí, lo vamos a hacer mientras siga en mi carnalidad, pero lo importante es no volver a cometer el mismo pecado. Lo importante es confesar mi pecado y decir, Señor, yo soy tu hija. Somos sus hijos. Yo, Sarita, puedo decir, soy hija de Dios. Y yo, Sarita, puedo decir, yo quiero vivir para Dios. Confesaré mi pecado y seguiré adelante. No haré caso a lo que el enemigo quiera o al diablo quiera decirme, porque el diablo estará ahí atacando, como dice Pedro, buscando a quien devorarnos. Por eso nosotros nos tenemos que mantener alerta, estar siempre preparados, cubiertos con la armadura de Cristo. Y lo más importante es que no escuchemos la voz del diablo que nos dice, claro, tú pecaste, tú eres esto, tú eres aquello. ¿Cómo puedes decir que eres hija de Dios? Y mi respuesta será, gracias a Dios, la respuesta siempre estará en Jesucristo. Porque Jesús murió por mí y Jesús vino a este mundo para librarme de ese pecado. Jesús, si yo confieso mi pecado, dice, Él es justo y perdona y limpia mi pecado. Así que reconozcamos a Dios como nuestro Padre, reconozcamos a Dios como el dueño del universo y sobre todo reconozcamos quiénes somos. Somos hijos de Dios y que el mundo también pueda reconocernos a nosotros como hijos de Dios y por supuesto que a través de mí puedan conocer a Jesús como su único Salvador y puedan reconocer a Jesús como el único dueño y Señor de todo este universo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide y que cada uno de ustedes y también yo podamos mantenernos siempre firmes en los caminos del Señor. Espero podernos ver la próxima semana y que el Señor siempre nos vaya guiando bajo la dirección de su Santo Espíritu. Que Dios, el Señor les bendiga.